Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, salió al paso de los ataques de Morena. Afirmó que mientras Morena protege a los políticos de ese partido ligados con el narco, Chihuahua combate al crimen organizado y evita que miles de dosis de droga lleguen a los chihuahuenses y a los mexicanos. Ante los ataques que he recibido de Morena, quiero decirles, no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal, como lo ha hecho mi gobierno, que ser un gobierno como los de ellos, con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico. Así que mientras en Morena atacan, ponen pretextos y buscan culpables para tapar la crisis y falta de resultados, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca: combatir al crimen, proteger familias, impulsar el empleo y defender la paz. Maru Campos negó que ella haya permitido la participación de agentes extranjeros y que las investigaciones al respecto están en curso y son informadas a la FGR. Gobernadoras de Acción Nacional respaldaron a la chihuahuense y dieron su apoyo desde Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato. Si hay algo que le da esperanza a nuestra gente es saber que tiene autoridades que trabajan por lo que verdaderamente le importa a las familias de nuestro país y de nuestros estados: la seguridad, la educación, la salud. Y por eso es que hoy le quiero mandar un abrazo con todo mi cariño a la gobernadora Maru Campos, una gobernadora comprometida con su gente que está trabajando todos los días por devolver la paz, la tranquilidad a las familias de Chihuahua. Un abrazo desde Guanajuato hasta Chihuahua, mi querida Mar. Quiero enviarle desde aquí mi solidaridad, mi reconocimiento a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Es una mujer trabajadora, bien entrona, bien valiente. Cuidar a las familias es también cuidar el bien común. Y en el tema de seguridad, que es lo que tenemos que prevenir, lo que tenemos que trabajar todos los días para las nuevas generaciones, para nuestros adultos mayores, para las mujeres y los hombres que trabajan todos los días para sacar adelante a nuestro México. Por eso el día de hoy le quiero mandar mi solidaridad a la gobernadora de Chihuahua. Reinaldo Lara, Azteca Noticias. Es el doble rasero. A una gobernadora que persigue criminales, que persigue delincuentes, le avientan todo el aparato, la quieren quitar, le organizan una marcha en su contra, desde el oficialismo, claro, desde Morena. Y a un gobernador acusado de narcotráfico en Estados Unidos lo encubren, lo protegen, lo siguen solapando. Julián Levarón, Julián, qué gusto. ¿Cómo estás? Gusto estar con ustedes, Manuel. Qué gusto, muy buenas noches, gracias por estar acá. Jimena Villicaña, ¿cómo estás, Jimena? Feliz de estar con ustedes. Buenas noches. Jorge Triana, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Un gusto, buenas noches. Muy buenas noches. Andan movidas las cosas allá en tu tierra, allá en Chihuahua, Julián. Sí, es muy desafortunado. Parece que cada vez somos famosos nomás por la violencia y la desgracia. Se está poniendo duro porque, a ver, veíamos, hay una gobernadora que persigue criminales, delincuentes. Se habla de colaboración con la CIA, en este caso, agentes de la CIA, y le quieren hacer juicio político. Y a un gobernador que tiene elementos de prueba. Pasaron estos por un gran jurado en Nueva York, en los Estados Unidos. Lo esconden, lo protegen y lo siguen cobijando en el oficialismo, en Morena, Julián. Pues sí, desafortunadamente los ciudadanos en México nos hemos convertido en el medio para los fines de el 5% de la población que están afiliados a todos los partidos políticos. Y pues yo creo que el fin de la existencia del gobierno y su razón principal de ser es para defender a los mexicanos, defender la vida, la propiedad y la libertad. Y aquí lo que estamos viendo es que eso pasa a ser un tema totalmente secundario. Es un conflicto y una lucha que realmente el ciudadano dice, bueno, pues es que Chihuahua es de los lugares más inseguros, más violentos, los más inseguros para los niños. Y estos son los temas por los que estamos usando todos los recursos del país. Yo creo que es tremendamente ofensivo para los chihuahuenses. Pues sí, porque lo que quieren los ciudadanos es seguridad.
Estábamos viendo ahora cómo envían elementos de la Guardia Nacional a perseguir a los Ubers en el aeropuerto, en lugar de mandarlos a Chihuahua o a Chilapa o a cualquier otra región que está bajo dominio de los cárteles. Ya no solamente son los criminales los que mandan, cogobiernan con las autoridades formalmente establecidas, porque hay un acuerdo, hay un pacto, Jimena, entre actores políticos y delincuentes, cárteles del narcotráfico. Sí, aquí lo que estamos viendo es el contraste entre dos posturas políticas, entre dos ideas de proyectos de país, de proyectos de nación. Por un lado tenemos a quienes quieren combatir al crimen, que tanto ha azotado a nuestro país, que nos ha sometido al terror constante, y por el otro lado tenemos a quienes quieren a toda costa defenderlo. Y aquí la pregunta es de qué tamaño es el cinismo de quienes nos gobiernan, porque por un lado, para proteger a los narcogobernantes, como es el caso de Rocha Moya, piden y exigen pruebas, pero cuando se trata de una gobernadora que además tuvo una operación exitosa para desmantelar un narcolaboratorio que hace muchísimo daño a los jóvenes de este país, que fomenta estas redes criminales que tanto daño nos han hecho, pues piden pruebas para Rocha Moya, pero ya decíamos en tu programa, ¿qué más pruebas quieren que la propia elección del 2021, en donde hubo candidatos secuestrados, en donde amenazaban a la gente con armas, si no sales a votar por este candidato te matamos a ti, a tu familia? Después el montaje de la propia Fiscalía de Sinaloa, que nos hizo creer, que quería hacernos creer que el asesinato de Héctor Melesio Cuen se trataba de un robo de su auto, que después tuvo que desmentir la Fiscalía General de la República, sosteniendo los dichos del Mayo Zambada, que en su carta decía que en efecto quien tenía que ver con el asesinato de Héctor Melesio Cuen era el propio Rocha Moya, porque Héctor Melesio Cuen era su principal rival político y que además lo hizo acompañado de los chapitos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos pruebas contundentes, y qué más pruebas que el terror que ha vivido Sinaloa por más de 600 días. Y por otro lado tenemos una gobernadora que hizo un combate a un narcolaboratorio sin pruebas, y ahí además tienen el cinismo de decirnos, no, pues es que si no sabía, aún así por omisiones. Pero entonces no hablan de la omisión de, por ejemplo, el general Trevilla Trejo, pues que hubo también 40 elementos de las Fuerzas Armadas en el operativo, o por ejemplo de la omisión del secretario de Relaciones Exteriores, que tiene que saber quiénes entran de la diplomacia a otro país a México. Entonces, sin lugar a dudas, dos contrastes importantes. Todavía dicen, y Morena, lo decía Ariadna Montiel, la presidenta del partido, no queremos politizar esto, cuando no han hecho otra cosa más que politizar el asunto. Están llamando ellos una marcha para tirar a una gobernadora. Sin duda. Sí, es un llamado público a tirar una gobernadora, pero mira, la paradoja es muy amplia. Creo que está bien identificado cuál es el flagelo que azota este país, que es el narcotráfico, el crimen organizado asociado al narcotráfico. Y vemos que hay un operativo de quien sea, de una mandataria, un gobernador emanado de cualquier partido político, directamente un golpe fuerte a este crimen organizado, a este flagelo, y en lugar de cerrar filas, tratan de echar su cañita, pescar botitos, tratan de sacar raja política, tratan de sacar réditos políticos, y lo hacen en dos sentidos, Manuel. Primero, evidentemente, se trata de una cortina de humo con el objeto de desviar la conversación para que no se hable de los vínculos indisolubles del crimen organizado con los políticos de Morena, que ya nos dijeron desde Estados Unidos, por cierto, que vienen más casos, y eso es de analizarse. Ahorita vamos a platicar seguramente de cuáles. Y por otro lado, en un estado donde va a haber elección el año que viene, es decir, y un estado gobernado por la oposición, están precipitando la elección, tratando de adelantarla. Ahí sale la presidenta de Morena con sus dos aspirantes de su partido, flanqueándola, sí, asintiéndola en todo lo que está diciendo, además con una sarta de errores impresionantes en la convocatoria. Dicen que van a solicitar un juicio de desafuero, que no existe el juicio de desafuero, se llama declaración de procedencia, y no la puede solicitar un partido político, la tiene que solicitar una fiscalía. Para eso se está llevando a cabo un análisis, una investigación en la Fiscalía General de la República, pero todo se reduce a esto. Hay una cadena de consecuencias a partir del caso Rocha Moya, porque Rocha Moya no cierra un capítulo, abre un capítulo, y quieren taparlo a como de lugar. Sin duda. Además, y no es menor, en el municipio en el que se destruye este narcolaboratorio, pues prácticamente no hay elecciones. Candidato único. De Morena, por cierto. De Morena, que se reelige además en el 24, ya fue candidato único en el 21, se reelige solito en el 24. Es parte de ese drama, de esa tragedia que nos consume como país, Julián. Pues yo difiero de que el narcotráfico sea el problema más importante o el flagelo de nuestro país. Yo creo que el gran flagelo del país es la impunidad
La impunidad. Es la impunidad. Y asociada a este delito y cualquier. Y bueno, el punto es este. Somos 140 millones de mexicanos y hay el 5% de los mexicanos conforman a todos los partidos políticos y de ese 5% salen todos los liderazgos en nuestro país. Y los intereses acumulados ahí los vemos peleándose de un lado a otro, tratando de acceder al poder, manipulando a los mexicanos. Y yo creo que la única salida a este problema es que los mexicanos empecemos a reclamar el derecho de decidir en nuestro país, el derecho de defendernos, el derecho de exigirle resultados. En nuestro estado, en Chihuahua, la impunidad para el homicidio ronda el 100%. O sea, si le quitas los puntitos, estamos en la indefensión total. La impunidad para el homicidio ronda el 100%. Oye, es Chihuahua y es en todo el país, ¿eh? O sea, ese dato es prácticamente replicable. O sea, ¿cómo racionalmente podemos defender el monopolio en la justicia con esos resultados? Por el amor del cielo, estamos indefensos. Y creo que, pues, que los ciudadanos tenemos que unir fuerzas para llamar a cuentas a nuestras instituciones y a los actores en nuestras instituciones y reconstruir algo que nos funciona, porque todos estamos obligados a dar resultados para conseguir lo que queremos como ciudadanos. Esa obligación no lo tiene nadie en nuestras instituciones y por eso nos ha llevado a una indefensión y la máxima corrupción, la máxima ineficiencia al costo más alto. Aquí no hay rendición de cuentas, aquí hay encubrimiento, o sea, aquí hay protección. No hemos visto al senador Insunza, no hemos visto a Rubén Rocha Moya. Ahora pedían ustedes desde el PAN la desaparición de poderes en Sinaloa. Porque ¿quién gobierna hoy Sinaloa? Si no es el crimen organizado, cuando todo el gobierno está infiltrado. Porque el tema no solamente es Rocha Moya, o sea, el tema está extendido completamente. Es la punta del iceberg, sí. Nada más Insunza tenía, creo que arriba de una decena de familiares y de gente de su equipo trabajando en el Poder Judicial, lo tiene completamente cooptado. Por lo menos tenemos conocimiento que una legisladora fue secuestrada, legisladora local actual, sí, fue secuestrada en el marco de la elección del 2021. Las instituciones están completamente cooptadas. Entonces, bueno, pues ahí no hay para dónde moverse. Es decir, aquí no estamos viendo que se haya infiltrado el crimen organizado en el gobierno. Aquí fue tomado. Y el modus operandi lo describía Jimena hace un momento de manera muy puntual. Era el siguiente: yo, crimen organizado, dígase Chapitos en este caso, te ayudo a ganar una elección levantando candidatos, levantando a tus familiares para amenazarte a que declines. Financiándote la campaña. Financiándote la campaña, por supuesto. Bloqueo carreteras para que no puedas ir a votar, tomo casillas a punta de fusil y a cambio tú me entregas el gobierno. Vimos que incluso le entregaron el sistema de aguas a los criminales. Para dos fines: para poder extorsionar. ¿Quieres agua? Aquí hay una cuota, un impuesto agregado que yo te voy a cobrar, pero además para tener acceso a los planos del subsuelo y poder construir túneles y escapar. Es una película, Manuel, Jimena, Julián, que estamos viendo, y una película dramática, una película que no sabemos qué fin va a tener. Y que no se agota en Sinaloa. Sí, y no se agota en Sinaloa. Que no se agota en Sinaloa, y esto, además de ser un distractor, yo sí creo que tiene fines electorales. Y lo decía Triana, la acompañada Adriana Montiel, Andrea Chávez, que tiene vínculos muy cercanos con un narcosenador también, hay que decirlo con todas sus letras, también protegido por el manto protector de la presidenta Adán Augusto. Y a mí me parece que quieren que Chihuahua se convierta en el próximo Sinaloa, en el próximo Michoacán, en el próximo Tamaulipas, y porque ellos se sostienen con estas redes criminales que los hacen llegar al poder. Entonces, sin lugar a dudas, es de un cinismo impresionante del gobierno que se atrevan a hablar de soberanía. ¿De qué soberanía podríamos estar hablando cuando en este momento están habiendo comunidades indígenas desplazadas en Guerrero, producto de la violencia? Todavía ellos comunican en un comunicado oficial que se van a reunir con los dos bandos criminales. De ese tamaño el cinismo de quienes nos gobiernan. Es que han normalizado la intromisión del crimen organizado y para ellos les parece normal y están con todas sus fuerzas tratando de proteger entonces que haya quienes quieran desmantelar esta comparsa criminal entre los gobiernos y los grupos delictivos. Ahora, aquí no acusan de recibido todavía, porque a la 4T, vaya, ni siquiera la sugerencia
de, oiga, senador, preséntese, oiga, exgobernador o gobernador con licencia, de la cara. Sí, porque no hay costo, por la impunidad que dices, porque es rampante, porque no hay consecuencias, o porque están todos coludidos, y en efecto no está solo Rubén Rocha, va muchos con él en ese viaje. Pues no es un asunto partidario, o sea, corre por todos los partidos, o sea... Pero el gobierno es de Morena. Es transversal al Estado mexicano. Y lo controlan prácticamente todo, salvo algunas excepciones, pero han tomado los órganos autónomos, el Poder Judicial, y lo que no han tomado por la buena lo han tripulado a la mala. Sin duda, pero aquí lo que queda es la fuerza ciudadana. Yo creo que de ahí tiene que nacer. ¿Por dónde? A ver, ¿por dónde te lo imaginas? ¿Por dónde empujar? Los ciudadanos hartos, cansados de la clase política en general y pues de esta definitivamente, digo, es tan irracional pensar que en Chihuahua 5,000 o 10,000 o 100,000 psicópatas puedan decidir la vida y el destino de 5 millones de chihuahuenses. La tarea para reparar el daño en el país y poner orden tiene que venir de 140 millones de personas. Eso no va a venir de un líder que va a venir a salvarnos. Todos tenemos que asumir esa responsabilidad, porque nuestra libertad es un derecho que no viene de nuestro gobierno, y todos tenemos la responsabilidad de defenderla, de defender a nuestros hijos. Y participar, yo creo que se vale participar en política, pero la fuerza real tiene que venir de una ciudadanía. O sea, si vemos que asesinan a unos niños, pues todo el Estado y todo el país tiene que asumir parte de la responsabilidad de permitir que estén indefensos. Eso es lo que no hemos hecho como mexicanos, y eso es lo que tiene que cambiar, porque nuestras instituciones, podemos echar culpas y mentar madres y lo que se pueda decir, pero al último eso no cambia nada. Lo que va a cambiar es lo que hacemos. Y presionar a quienes toman decisiones y presionar a los partidos para que se abran a los ciudadanos. El caso de Sinaloa, por el amor del cielo, si en Estados Unidos nos están diciendo que el alcalde de Culiacán y el gobernador son narcotraficantes, para que salgan todos los sinaloenses a decir, no vamos a esperar que venga alguien a salvarnos. Y te ponen de gobernadora interina a la número 2 del gobernador, que está metido hasta el cuello con el narco. Es burdo. En algún momento tenemos que superar el miedo y actuar como ciudadanos. ¿Y desde dónde, Jimena? ¿Desde dónde ir construyendo esto? Porque hay mucho fastidio, hartazgo, hay cansancio, hay enojo, hay agravio, hay mucha impotencia también. ¿Desde dónde comenzar a reconstruir eso? Yo sí me sumo a los comentarios en que debemos ser todos. Yo pongo de ejemplo con mucho orgullo lo que pasó en Michoacán después del asesinato de Carlos Manso. Sí. A mí me conmovió muchísimo ver a mi generación en las calles al día siguiente. ¿Tú eres de Michoacán? Yo soy de Michoacán. Después del terror que implicaba el asesinato a un líder que se atrevía a denunciar los nexos con el crimen organizado, y a meses después también del asesinato a un líder que también denunciaba la extorsión producto del narco, que era Bernardo Bravo, un citricultor en Michoacán. Y la gente salió a las calles teniendo el miedo de saber que tienes un gobierno que protege a los criminales, y teniendo también pavor de los propios criminales que te han sometido durante tanto tiempo. Y salimos a las calles con ese miedo, pero también con la indignación y con el anhelo de poder vivir ya en libertad y en paz. Y eso me sumo a esa exigencia a la ciudadanía de involucrarnos, de alzar la voz. Ya no podemos permitir que esta siga siendo la normalidad de este país. Un pacto entre partidos políticos, tendría que ser el momento en el que nos reunamos todos en una mesa a que nuestra primera acuerdo sea combatir al crimen que tanto daño nos ha hecho como país, ciudadanos, partidos políticos, gobierno, pero eso desafortunadamente no lo estamos viendo. Estamos viendo, por el contrario, una presidenta que está incluso dispuesta a poner en riesgo la relación bilateral con su socio más importante de frente al TEMEC, y con estos movimientos que está haciendo Estados Unidos en su propio marco jurídico, en donde nos dicen que pueden hacer una intervención militar, ahora con la ley vigente que les rige allá. Pero ella está dispuesta a todo eso con tal de seguir protegiendo a sus narcogobernantes, porque con ellos se sostienen el poder.
Jorge. Es de verdad interesante. A ver, sí, lo que sucedió en Michoacán es muy representativo. La ciudadanía harta, mostrando una dignidad enorme en contra del asesinato de un presidente municipal que tenía muchísimo arraigo. ¿Y qué fue lo primero que hizo el gobierno? Fustigar ese movimiento, desacreditarlo, lastimarlo, tratar de deslegitimarlo desde el púlpito presidencial. Atacar a la viuda del alcalde asesinado. Atacar a la viuda, incluso con expresiones misóginas, haciendo apología de la violencia, activando toda esta red de odiadores profesionales en redes sociales y en medios oficialistas. Y me parece que ahí es donde nos damos cuenta de cómo se pueden acomodar las cosas. Yo preguntaría, ¿dónde está la ciudadanía de Tamaulipas para hacer lo mismo en contra de Américo Villarreal y sus vínculos con el cártel del Noreste? Nombró, por ejemplo, al abogado del Mayo Zambada y del Z40 como su asesor jurídico y está firmado el nombramiento. ¿Dónde está la sociedad de Tabasco quejándose de la barredora y de Adán Augusto López Hernández? ¿Dónde quedó incluso la ciudadanía en Tequila, Jalisco? Creo que ellos reaccionaron un poco después, ¿no? Porque su alcalde, morenista por supuesto, resultó que trabajaba para el Mencho. Y hablando de Guerreros, que es un caso sintomático, ¿dónde está la sociedad de Guerrero quejándose de estos ataques cobardes de los ardillos que desayunaban apenas hace unos años con la alcaldesa morenista de Chilpancingo? Entonces, bueno, es una cadena ya de casos iguales y tendríamos que tomar el ejemplo de Michoacán, pero hay que ver de qué lado está el gobierno. Más ciudadanos valientes, más ciudadanos echados para adelante. Vamos a ver, en Chihuahua. Sin duda la fuerza del cambio va a venir del norte. Allá tenemos a la gente más valiente y más bragada. Históricamente. Y pues realmente nuestro país tiene que cambiar de dirección. Tenemos que luchar por la paz. Julián, gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias, Jimena, Jorge. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Pásela.